charla que vamos a tener ahora, lo que vamos a hacer es responder 3 preguntas que serían las siguientes. ¿Por qué hacemos estos estudios bíblicos? En segundo lugar, ¿qué es un cristiano? Y en tercer lugar, ¿qué es la iglesia? Quiero aclarar que las vamos a responder de una manera muy particular. No las voy a responder yo. Estas 3 preguntas las va a responder la lectura casi continuada del libro de Efesios, que tiene 6 capítulos, de los cuales vamos a leer los primeros 5. Al leer el libro de Efesios para una persona que tenga la posibilidad de comprender lo que va leyendo, se va a dar cuenta que va a tener respondidas por el libro de Efesios estas 3 preguntas. ¿Por qué hacemos estos estudios bíblicos? ¿Qué es un cristiano? ¿Y qué es la iglesia? Entonces yo creo que son 3 preguntas que todos tenemos que saber la respuesta, los que están acá presentes y cualquier persona que está mirando este video. Si está mirando el video es porque tiene interés en la respuesta a esas 3 preguntas. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Ahí debo hacer un parate y decir que en Él Dios nos escogió. Pablo le está hablando, como decía el versículo 1, a los santos y fieles que están en Éfeso. Y cuando dice en el versículo 4, en Él, en Jesucristo, Dios nos escogió, se refiere a Él y a los santos que están en Éfeso, y por extensión a nosotros, a los escogidos de Dios. En Él nos escogió, o sea, en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? En el estudio número 8, yo hablaba de un plan de redención que Dios traza desde antes de la creación y se pone de acuerdo para que Jesucristo consiga la salvación para los escogidos. Entonces, en esa presunta charla trinitaria antes de la creación del mundo, Dios Padre le dice a Dios Hijo: dentro de este plan, a vos te toca encarnarte y morir por los escogidos. Los escogidos van a ser salvos porque vos vas a morir por ellos. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cómo termina ese plan? ¿O cuál es el objetivo de ese plan? Para que en su presencia seamos santos e intachables. No se olviden que estamos leyendo Efesios para responder 3 preguntas. ¿Por qué hacemos estos estudios bíblicos? ¿Qué es un cristiano? ¿Y qué es la iglesia? En Jesucristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Para eso hacemos estos estudios. Eso es un cristiano y eso es la iglesia. Los escogidos de Dios en Cristo antes de la fundación del mundo para que en su presencia sean santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vuelvo a leer el versículo 5. Por amor, ¿por qué lo hizo? Por amor. ¿Qué es lo que hizo por amor? Nos predestinó. O sea, ya eligió nuestro destino antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Y según qué criterio lo hizo? Según el beneplácito de su voluntad. O sea, Él fue dueño de sus actos. No viajó al futuro y vio quiénes lo iban a honrar y quiénes iban a recibir a Cristo. No, lo hizo según su voluntad. ¿Y para qué lo hizo? Versículo 6. Para mostrarse, decíamos en el estudio número 8. Para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia, la gracia de Dios, es la capacidad que Él tiene de, aunque nadie lo merezca, brindar apoyo, bendición, salvación, dar lo que el otro no merece, de manera incondicional e infinita.
Esa gracia de Dios es un atributo de Dios que forma parte de la gloria de Dios, que es la suma de todos los atributos de Dios. Bueno, para que esa gracia que forma parte de la gloria de Dios sea alabada, para eso lo hizo. Y con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad que murió por nosotros. Y Dios, por su gracia, hizo que Jesucristo muriera por nosotros para salvarnos. ¿A quién? A los predestinados, a los escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que estemos por la eternidad en su presencia, pero no de cualquier manera, sino con los mismos atributos de Dios, santos e intachables. Nosotros no vamos a ir a ensuciar la presencia de Dios. Vamos a ir en una condición de santidad e intachabilidad que nos permite estar en la presencia de Dios, porque Jesucristo nos ha librado de nuestros pecados, nos ha hecho aceptos delante de Dios, nos ha hecho santos e intachables al darnos los méritos de su vida perfecta y llevarse la condena por nuestros pecados al morir por nosotros en la cruz sin merecerlo por haber vivido Él una vida perfecta. Las preguntas que estamos tratando de responder es: ¿por qué hacemos estos estudios bíblicos? ¿Qué es un cristiano y qué es la iglesia? Y las estamos tratando de responder desde la lectura continuada, entre comillas, porque yo interrumpo para explicar el significado de los versículos, del libro de Efesios en sus primeros 5 capítulos. Continuamos con el versículo 7. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos son los versículos que hablan del plan de redención de Dios desde antes de la creación del universo y del ser humano. Y dice en el versículo 8 que por su gracia, por la riqueza de su gracia, desbordó su gracia en nosotros, dándonos la sabiduría y el entendimiento, la capacidad de conocer este plan. Porque dice el 9, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? El misterio es algo escondido que no había sido revelado antes. Es este plan de redención. Dios nos dio por su gracia, versículo 7, la capacidad de entender, la posibilidad de enterarnos y de entender, versículo 8, el misterio de su voluntad, versículo 9. ¿Cuál era el misterio? Sus intenciones, su plan. ¿Cuál era? Reunir cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuándo se cumplía el tiempo? El tiempo de Dios. O sea, cuando Él quisiera, cuando Él lo considerara el tiempo apropiado, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un versículo que amplía el significado de la frase reunir todas las cosas en Cristo, que Dios le dio a Cristo, toda la creación la puso bajo sus pies. Lo hizo Señor de toda la creación para que toda la creación adore a Cristo. Reunir todas las cosas debajo de Cristo. Otro versículo que amplía eso es lo que el diablo intenta darle a Cristo en la tentación de Cristo. Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorás. Llegaste tarde, diablo sucio, feo y mentiroso, porque mi papá ya me dio todas las cosas, las reunió bajo mi nombre. Es un plan que nosotros lo tenemos desde antes de que vos, diablo feo, fueras creado. Así que no me vengas a ofrecer cosas que primero no me podés dar porque vos no tenés todos los reinos de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque los tengo yo. Porque ya me los dio mi papá antes de que te creáramos a vos y que creáramos todo esto. Incluso vos, diablo, también estás bajo mi autoridad, porque las cosas que mi padre va a reunir bajo mi dominio son tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando dice los cielos, no se refiere a los cielos donde Dios habita en santidad, sino a todo lo que está en ese plano de otra dimensión que no es el plano de espacio-tiempo que Dios creó para que estemos nosotros. Desde ese punto de vista, el diablo está en el cielo, pero no en el cielo de la santidad de Dios, sino en el plano donde Él habita, el plano espiritual. Entonces, todos los espíritus, hay otros versículos bíblicos que dice que Dios sometió bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, le dio toda autoridad
sobre todo trono, dominio, y se refiere a un montón de cosas que están en el mundo espiritual. Y en Filipenses 2 dice que Dios sometió bajo los pies de Cristo, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Continuamos leyendo versículo 11. En Él, en Jesús, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados, la tercera vez que habla sobre elección, sobre predestinación, fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Es la tercera vez en 11 versículos que habla del designio de su voluntad. Cada vez que dijo según su beneplácito, versículo 9, y lo había dicho también en el versículo 5 al final, el beneplácito de su voluntad. Eso significa Dios es dueño de hacer lo que se le da la gana porque Él es Dios, porque Él es el Rey. Y todo el plan de redención está hecho porque Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere y está bien que así sea cuando se trata de Dios, porque eso es lo que a Dios lo hace Dios, que Él es autosuficiente, es autoexistente y por lo tanto es dueño de hacer lo que Él quiera y que todo se someta a Él. Entonces el versículo 11 dice, en Él, en Jesús, asimismo participamos de la herencia. ¿Qué herencia? Ahora lo vamos a contestar. Pues fuimos predestinados para participar de esa herencia, conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Dios hizo planes. Los planes incluyen que nos predestinó a nosotros, los escogidos, para que participemos de la herencia. ¿Y por qué Dios nos predestinó para que participemos de la herencia? En Jesucristo, o sea, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que consigue, Dios es el que planifica, Jesucristo consigue rescatarnos por los planes de Dios, pero Jesucristo es el que ejecuta los planes de Dios, consiguiendo que nosotros participemos de la herencia. Y Dios hace eso por el designio de su voluntad, porque es Dios. Versículo 12, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. De vuelta vuelve a aparecer el objetivo de Dios al tener esos planes, que alabemos su gloria. Como habíamos leído más arriba, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Acá dice para que alabemos su gloria. Más arriba decía, para que estemos en su presencia santos e intachables. ¿Haciendo qué? Alabando su gloria. Vamos comprendiendo por qué hacemos estos estudios bíblicos, qué es un cristiano y qué es la iglesia, de qué se trata, para qué fueron hechos, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que está buscando Dios, quién planificó todo esto y cuál es el plan para conseguirlo que se basa en la obra de Jesucristo. 12, vuelvo a leer y continúo, a fin de que nosotros, ¿quiénes? Los del versículo 11, los predestinados según el designio de su voluntad, los que participamos en la herencia gracias a Jesucristo, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra, por eso Pablo en el 12 dice, nosotros los primeros, nosotros los apóstoles, nosotros los que vimos a Cristo, somos los primeros, alabamos su gloria. Ahora, en una segunda instancia cronológico-temporal, vienen ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los cristianos que están en Éfeso, a los que Pablo les está escribiendo. Una iglesia, o sea, nosotros. Primero ellos conocieron a Cristo y entendieron el misterio de que Dios los había predestinado y que Dios tenía un plan de reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria, por la voluntad de Dios. Ahora también ustedes, versículo 13, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, también, versículo 13, también ustedes. ¿Por qué ellos ahora también en segunda instancia? Porque han oído la palabra de verdad, que es el evangelio que lleva a la salvación. Los efesios llegan a la salvación a través de haber escuchado el mensaje del evangelio. Y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio te dice que sos salvo de tus pecados gracias a la obra de Cristo. Por haber creído en él, el sello de que has sido salvado es que Dios deposita en vos el Espíritu Santo. 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo está en nosotros y es la garantía
de nuestra herencia. O sea, ¿cuál es nuestra herencia? Lo que habíamos leído más arriba, de que vamos a estar en la presencia de Dios, santos e intachables, alabando su gloria. Hasta que eso se produzca efectivamente, lo cual en teología se llama glorificación, tenemos el Espíritu Santo que nos asegura que no nos vamos a perder, y eso va a ser así, porque nadie que tiene el Espíritu Santo se pierde, porque si no, la obra santificadora del Espíritu Santo sería ineficaz y estaría atada a nuestras decisiones. Versículo 15. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, nótese en este versículo que Pablo va a ponerse contento porque en el 16 dice: no ceso de dar gracias por ustedes y recordarlos en mis oraciones. Lo que Pablo está haciendo en el versículo 15 y 16 es asumir que los efesios son verdaderos creyentes. Pero fíjense cuáles son las dos señales que le aseguran a Pablo que él puede asumir que los efesios son verdaderos creyentes. Número 1, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús. No es un verdadero creyente el que no ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador. Número 2, del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Primera de Juan, capítulo 2, dice: el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. Dos señales de que una persona es un verdadero creyente son: número 1, confiesa su fe en Jesucristo como Salvador, pero lo confiesa públicamente, no se avergüenza de Cristo, lo confiesa predicando el Evangelio y vive una vida que con sus acciones, sus actitudes y su aspecto es una confesión en vida de que ha puesto su fe en Jesucristo porque se somete a su señorío. Número 2, de evidencias de que una persona es un verdadero creyente: participa en el cuerpo de Cristo. El amor por sus hermanos representa eso. No es un verdadero creyente el que está solo y aislado. No se puede ser un verdadero creyente si estás solo y aislado. Vas a estar buscando. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué un verdadero creyente no querría juntarse con verdaderos creyentes para alabar a Dios, estudiar su palabra, practicar los medios de gracia, crecer en santidad? Si es verdadero creyente, se supone que tiene esos intereses. Por lo tanto, los va a buscar de manera comunitaria, porque sabe que comunitariamente es más eficaz la búsqueda de la santificación. De hecho, comunitariamente es la única forma válida de la búsqueda de la santificación. Entonces, Pablo reconoce en los efesios que son verdaderos creyentes porque confiesan su fe en Jesucristo como Salvador y porque se aman entre ellos. Si se aman entre ellos es porque están juntos, pero no están juntos de cualquier manera. Que comunidad no significa estar juntos. Comunidad significa estar juntos y no sacarse los ojos. Se aman. Entonces, no todas las comunidades sirven para acreditar que sos un verdadero creyente. Solamente aquellas en donde hay amor. La Biblia en ningún momento dice que nos tenemos que reunir. Dice que nos tenemos que amar. Incluso el versículo más directo sobre congregarnos, que es el que está en Hebreo, que dice no dejando de congregarnos, en el versículo anterior o posterior, no recuerdo, dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces no es congregarnos y nada más. Es congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Efesios más adelante va a decir que nos congregamos para exhortarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para enseñarnos la palabra de Dios los unos a los otros, para disciplinarnos los unos a los otros. Digo porque vamos a ir respondiendo de a poquito esta pregunta también, que es ¿qué es la iglesia? Continuemos leyendo. Versículo 17. Vengamos del 16. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es Pablo, un pastor que había estado en Éfeso un tiempo antes, pastor de esta gente a la cual ahora él le escribe, pero después de haber estado con ellos, había seguido viaje y en este momento estaba encarcelado. Y mientras estaba encarcelado les escribe una carta a sus hijos, los cristianos de Éfeso, y les dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pablo está orando por los efesios como padre espiritual de ellos que es, y fíjense cómo Pablo ora por sus hijos espirituales, los efesios, porque esto nos ayuda a responder la pregunta: ¿qué es un cristiano y qué es la iglesia? Porque toda iglesia tiene que tener pastores. Entonces, ¿cómo ora un pastor verdadero por una iglesia verdadera?
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una iglesia bíblica tiene pastores que tienen como objetivo principal que los miembros de la iglesia tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la función principal de un pastor, llevar a las personas al conocimiento de Dios. Versículo 18. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo es que estos son cristianos verdaderos si todavía no entienden a cabalidad, o sea, de manera completa, cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Porque si Pablo está pidiéndole a Dios que les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado Dios, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, de la herencia de ellos. Si Pablo está pidiendo eso, es porque entiende que le pide eso a Dios porque ellos todavía no han entendido bien cuál es la herencia, la esperanza que les espera. Entonces, ¿cómo han llegado a ser verdaderos cristianos? Y esto nos habla de qué es lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien que está en proceso de ir conociendo a Dios y de entender las cosas. La persona que llega a ser cristiana no sabe todo de entrada. Por eso necesita reunirse con hermanos mayores que le expliquen la palabra de Dios. La persona que llega a los pies de Dios, porque el Espíritu Santo ha hecho un trabajo regenerativo en esa persona, haciéndolo tierra fértil para que al escuchar la palabra del Evangelio, la palabra de verdad que veíamos recién, esa persona sea tierra fértil para que esa palabra eche semilla y dé fruto en ella. Entonces la persona va a reconocer que por sus pecados necesita un Salvador. Ahora, de ahí a entender la herencia, de ahí a entender las riquezas de la gloria, la esperanza que tiene, esa persona necesita formación, acompañamiento. En términos bíblicos necesita discipulado. Un cristiano es alguien que está en proceso. ¿De qué? Lo dice Pablo acá. Oro, como el pastor de ustedes, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense lo que un pastor pide para sus ovejas: sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Una iglesia bíblica genuina está caracterizada por un pastor que tiene como objetivo principal que sus ovejas tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si eso es lo que el pastor pide para las ovejas, está de más decir que es lo que para él mismo es una prioridad. La prioridad principal de un pastor es tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y obviamente entonces pedirlo para sus ovejas. Vamos definiendo qué es lo que es una iglesia, cómo son los líderes de una iglesia, qué es lo que es un cristiano. Versículo 18. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, una fuerza poderosa que acciona, la supereminente grandeza de su poder. En una misma oración tenemos poder, fuerza grandiosa, fuerza poderosa que acciona. ¿En quiénes? En nosotros, los que creemos. La misma fuerza, la misma supereminente grandeza que operó en Cristo, versículo 20. Terrible fuerza habrá sido que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales. Entonces, si retomamos desde el versículo 18, dice la segunda parte: ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Un terrible poder de Dios para con nosotros, que es una fuerza poderosa que acciona para con nosotros, en nosotros, que si no sabemos bien de qué es lo que estamos hablando, es muy fácil. Es la misma fuerza que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la par de Dios. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y le dio a Cristo
lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Esa fuerza que resucitó a Cristo de los muertos y que lo sentó a la diestra de Dios y sometió todo bajo los pies de Cristo y lo puso como cabeza de la iglesia, versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ese poder opera en nosotros. No está diciendo que nosotros somos poderosos. Lo que está diciendo es que ese poder opera en nosotros, que nosotros también somos el resultado de ese poder. Que de la misma manera que ese poder resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra de Dios y puso bajo sus pies todas las cosas, no solamente en este tiempo ni en el venidero, ese es el poder que operó en nosotros. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo acá? Le pido a Dios que tengan la sabiduría para darse cuenta el tamaño del milagro que ustedes han recibido al ser salvados. Ustedes estaban muertos y la misma fuerza, el mismo tamaño de poder que fue necesario para resucitar a Cristo de los muertos, sentarlo a la diestra de Dios y reunir todas las cosas bajo su autoridad, formar la iglesia, darle a la iglesia a Cristo como cabeza, esa fuerza, ese poder fue también la que fue necesaria que operara para rescatarlos a ustedes, para salvarlos. Pablo lo que está diciendo es, oro para que ustedes se den cuenta que ustedes están metidos en este río arrollador del poder de Dios operando, llevando adelante su plan. Ustedes son una hojita llevada por un río tempestuoso, que es el poder de Dios, que resucita a Cristo de los muertos, que pone las cosas bajo sus pies, que forma la iglesia, que le da a Cristo como cabeza de la iglesia. Él es el que los escogió, el que los predestinó, Él es el que tuvo el plan, Él es el que lo mandó a Cristo, y ustedes son una hojita que va entre medio de todo ese plan. Y yo pido como pastor que ustedes puedan ver eso,